Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy quiero enviar un saludo a todos los ciudadanos que viven en esta nueva Guatemala de la Asunción, que recibió ese nombre a través de una real cédula en 1776. Esta ciudad en 1778 tenía aproximadamente 11,000 habitantes y fue el resultado del traslado que se dio de las previas ciudades fundadas desde 1524, cuando se fundó la primera ciudad en Insimché. Aunque en sus inicios el crecimiento de la ciudad fue relativamente lento y pues todavía seguían muchos habitantes viviendo en la antigua Guatemala, pues poco a poco esto se fue desarrollando. Y resulta que hoy tenemos una área metropolitana que llega prácticamente a 2,5 millones de personas o un poco más. Se ha convertido en el conglomerado humano más grande entre la Ciudad de México y la ciudad de Bogotá en Colombia. Claro que este crecimiento ha tenido también efectos, ha tenido cambios importantes y esto hace necesario que cada vez haya un análisis más correcto, un análisis más con visión de futuro de hacia dónde va la ciudad de Guatemala. Pero para hablar sobre el tema, sobre la necesaria planificación, sobre lo que ya se ha hecho y sobre lo que se tiene como visión de futuro, pues tenemos hoy el arquitecto Álvaro Vélez Rosales. Él es director de Urbanística, taller de espacio público. Es graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1986 y actualmente es director cofundador de Urbanística, taller del espacio público de la Municipalidad de Guatemala, asesor del Consejo Consultivo del Centro Histórico y del Consejo Cultural de la Comuna Capitalina, así como miembro del Comité de Planificación del mismo ente edil, vicepresidente de la Fundación Crecer, miembro de la Comisión para la Protección de la Obra de Carlos Mérida y coordinador de la subsede de la Asociación de Ciudades y Entidades de la Ilustración para Iberoamérica. Bien, entonces damos la bienvenida al arquitecto Álvaro Vélez Rosales, quien es director de Urbanística. Bienvenido, arquitecto. Gracias, doctor. Te agradezco mucho la invitación y estamos contentos de participar en tu programa y compartir con la audiencia. Muchas gracias. Cuando hacíamos la introducción al programa, hablábamos un poquito de la historia de la ciudad de Guatemala, de sus antecedentes, de la fundación en 1524 en el Valle de Iximché y cómo finalmente pues llega acá, donde estamos ahora, en 1775-76, ¿verdad? Y obviamente en ese periodo de tiempo han habido tantos cambios y tan importantes. Hablábamos que en aquella época se mencionaba en un censo del 78, 11,000 habitantes, 11,500, y hoy pues tenemos 1,5 millones y un poco más. Pero la parte clave de esto, arquitecto, y como hablábamos con usted un poco antes de empezar el programa, es ¿qué es la ciudad? ¿Qué representa? ¿Para qué estamos en esta ciudad? O usted usó un término también que me gusta mucho, la ciudad para vivir. Entonces, ¿cómo mira usted esta ciudad para vivir? ¿Cómo jala un poquito de la historia para acá? ¿Cómo la aplica como estamos ahora? ¿Cuál es su visión? Sí, bueno, primero podríamos decir que la etimología de la palabra ciudad, para empezar, viene de una palabra romana, civitas. Civitas, ni más ni menos, significa civilización. Por lo tanto, yo entiendo la ciudad como el alma de una cultura. Somos tal como una ciudad es muy importante porque refleja la cultura social, cultural, económica, y lo principal que refleja una ciudad es nuestra integración social o no, dependiendo de la calidad de esa ciudad. De tal manera que la ciudad para vivir debe buscar que sea el hogar, por llamarlo así, de una comunidad que somos los guatemaltecos. Tanto la ciudad de Guatemala como la ciudad de Quetzaltenango o la ciudad de Escuintla. Si no es una comunidad integrada en condiciones de una pluralidad y una relativa igualdad, entonces no se cumple esa condición. Los griegos también hablaban de la polis griega, solo por ir a la historia un poquito más. No es interesantísimo. En la polis griega
Lo más importante era para los griegos clásicos, si me refiero siglo IV antes de Cristo, era la ciudad. En tanto que yo era ciudadano o tú eras ciudadano, eras parte de la ciudad, tenías derechos. En tanto que no, era un bárbaro, le llamaban ellos. De tal manera que la ciudad y sus espacios públicos, que es lo que un poco se especializa urbanística, básicamente se constituyen en el actor principal para que una ciudad cumpla la condición de integración social. O, de otra manera, una ciudad no solo son edificios, no solo son banquetas, no solo es cemento, no solo son antenas, sino que lo más importante es el que vive dentro de esos espacios. Y en tanto que el espacio público, es decir, que no es privado, permite lograr esos nexos, ¿verdad? Y así es como vamos conformando una ideología donde la ciudad se convierte en el gran vector social. Y ahí retomamos a nuestra querida Nueva Guatemala de la Asunción, donde ya usted comentaba en el siglo XVIII prácticamente, cuando se traslada a la ciudad después de los terremotos de Santa Marta, que ya todos conocemos, de 1773 se traslada la ciudad de Guatemala al valle, que se llamaba el Valle de la Ermita, o el Valle de las Vacas también, porque pues era un lugar de pastoreo básicamente. Y ahí pues tenemos una nueva etapa de la historia que ocurre en 1778, y entonces se abre una nueva historia que es el centro histórico que conocemos hoy, ¿verdad? Que es la traza del arquitecto Marcos Ibáñez, que fue el arquitecto que designó el rey Carlos III en su momento. Era el período de la Ilustración, el período del racionalismo y el neoclasicismo. Y bueno, la ciudad empezó a surgir y a tomar un nuevo rumbo y una nueva identidad histórica que, bueno, podemos relatarla y llevarla hasta el siglo XXI paulatinamente, pero ahí arranca el tema de la identidad y la problemática también de la ciudad. Claro, recuerdo que la ciudad en sí todavía sigue el ordenamiento que estaba establecido por Felipe II en las leyes correspondientes, ¿no? Ahora, por siglos, las sociedades han sido más rurales que urbanas, pero la tendencia actual es de que ahora está desarrollándose más las áreas urbanas, es decir, más habitantes en el mundo están viviendo en ciudades. Y yo creo que esto es una parte bien fundamental, porque para volver a usar los términos que usted utilizaba, la ciudad para vivir y la calidad de vida, porque siempre se ha señalado que las ciudades deshumanizan, que las ciudades, por ser esos bosques o esas selvas del asfalto, pues prácticamente quitan esa calidad de vida. Sí. Ahora, usted mencionó una palabra que me parece muy interesante, arquitecto, el espacio público. Correcto. Y la calidad de vida. Ampliemos un poquito en el espacio público. ¿Cuál es un espacio público? ¿Cómo se visualiza? Sí, efectivamente, sucede que las ciudades, ¿verdad? Efectivamente, y el 2010 es un año importante en la historia de la humanidad global, no solo de Guatemala, porque es el paso del umbral de vivir en el campo a vivir en ciudades. O sea, el mundo en una globalidad, en un promedio, llamémoslo así, está pasando a vivir en ciudades. En Europa el 75%, en América Latina vamos en una transición del 60%, y los que van atrás van hacia el 50%, de tal manera que la ciudad es el fenómeno sociológico, político y económico por excelencia, mientras que lo rural está quedando como una etapa, digamos, una etapa histórica, ¿verdad?, que viene pues del paleolítico, neolítico, las etapas agrarias y todo, que pasó en su momento por una evolución por el industrialismo también, y ahora en la posmodernidad definitivamente las ciudades son el gran vector. Pero entonces las ciudades producen algunos problemas, esa deshumanización es efectivo, aunque yo creo que la ciudad también es la solución y es la que genera también la solución y el encuentro, porque ¿qué sucede? Hay crecimiento cualitativo y crecimiento cuantitativo. Cuando todos nosotros, los habitantes del mundo, nos vamos a vivir a ciudades, los habitantes, nuestros compatriotas guatemaltecos, nos venimos a vivir a la ciudad de Guatemala, la ciudad empieza a crecer de una forma exponencial, en forma horizontal. Y entonces ahí empieza un problema fuerte, que es un problema en el modelo urbano, que yo le llamo un modelo de ruptura o de fragmentación. ¿Qué significa eso? Y eso va al espacio público ahorita.
Resulta que en esa ciudad fundacional que hablábamos del siglo XVIII, podríamos decir que el Palacio de los Capitanes, la Iglesia Católica expresada en la Catedral Metropolitana, el Portal de los Mercaderes, que es el Portal del Comercio hoy, las iglesias, ¿verdad?, de las parroquias de San Sebastián, La Merced, y los barrios convivíamos en un espacio común, prácticamente todos. Vivíamos incluso la élite social y los que no tanto, y todos compartíamos esas plazas y esas calles en un espacio común. Y así era el ordenamiento que se fundó, era el ¿verdad? ordenamiento, ¿verdad?, de las leyes de ordenamientos de Felipe II, justamente, que eran las normas con las que se realizaron y diseñaron todas las ciudades hispanoamericanas, correcto. Pero conforme va evolucionando, y contemos 200 años de evolución, entonces hubo un momento de ensanches, que es lo que conocemos como la zona 9, el Cantón Exposición de la zona 4, un ensanche hacia el norte que es el Hipódromo del Norte, y todo eso tenía un ordenamiento orgánico, podemos llamar. Pero ya en las postrimerías del siglo XX, con lo que es una industrialización de los 60 de Guatemala, en la nación guatemalteca, con lo que es también problemas del agro, también importantes, con lo que es el conflicto armado, las inmigraciones se vuelven verdaderamente desbordantes e inmanejables, y entonces empieza, por decirlo así, simple, las personas a vivir cada vez más lejos de los centros de trabajo o de los centros educativos. Y con mayores demandas. Y con mayores demandas y mayores distancias. Y entonces resulta que cuando eso ocurre se conforma una disfunción urbana, pero es una ley casi urbana que le sucedió a muchas ciudades en el mundo, ¿verdad? Es un problema socioeconómico de la nación lo que está ocurriendo ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Como vivo a una gran distancia de mi trabajo, y le voy a poner ejemplos concretos, una señora que trabaje en el centro histórico, que trabaje en la 12 calle y Quinta Avenida, por ejemplo, en una casa X, y ella vive en Villanueva, tendría que levantarse a las 5 de la mañana, previo a que a las 4 de la mañana ya dejó la comida, la cena, el almuerzo de su esposo y sus niños. Y de hecho es lo que le sucede a millones de personas, ¿verdad? Que tienen que trasladarse, luego ocupan 2 horas de su vida o 3 horas en el transporte, y luego van al lugar de trabajo y terminan y salen corriendo, y de regreso el mismo ciclo. Eso lo hacen la mayoría de los conciudadanos guatemaltecos. Viven en ciudades dormitorio, pero van todos los días a los lugares de fuentes de trabajo. Entonces, ese trayecto diario, que puede hacer 1,5 millones de personas diarias, hace que el espacio público desaparezca en su función esencial para convertirse en viaductos, caminos, carreteras, donde el carro se vuelve el actor principal de la ciudad. Y cuando los vehículos, las buses, la polución, el transporte, el sonido, entonces hay un problema, porque el espacio público no está cumpliendo su condición, y la condición de ciudad para vivir tampoco. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está el problema? Y entonces la pregunta es, ¿qué papel puede jugar el espacio público? Y el espacio público es una forma de entrar a una renovación, hasta casi una posible revolución urbana pacífica, por supuesto, de cambiar un modelo urbano. Y de ahí es que Urbanística, como taller del espacio público, ¿verdad?, en la Municipalidad de Guatemala, recibe prácticamente una instrucción del alcalde Álvaro Arzú, porque está enfocado a que busquemos una solución a esta problemática donde el espacio público ha perdido su condición, pero puede ser el que revierta el proceso, ¿verdad? Pero ¿cuál sería ejemplos concretos de espacios públicos, arquitecto? Porque, digamos, usted me menciona, bueno, se sustituye por viaducto un espacio público. ¿Cuál sería ejemplos clásicos de espacios públicos que han sido recuperados en este momento? En este momento en la ciudad de Guatemala, yo creo que el espacio público emblemático es el Paseo de la Sexta Avenida. Y el otro, análogo en otras características, es el Cerro del Carmen. Ambos, me voy a referir al Cerro del Carmen. ¿Cuál era el problema que tenía? Si nos retrotraemos 7 años, 6 años atrás, el Cerro del Carmen era un lugar pues de tráfico de drogas, era un lugar de delincuencia, era un lugar de prostitución. O sea, era un lugar indeseable donde la familia, los hijos, los niños, los padres no podían ir porque estaba prácticamente alejado. Hoy visitamos 7 años, 6 años después del Cerro del Carmen y encontramos lo que yo llamaría el cumplimiento de la utopía urbana, en un microejemplo.
Hay que ir, invito a quienes están hoy compartiendo en sus casas este programa, que visiten el domingo el Cerrito del Carmen. Claro. Y que vayan con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con la novia, con el novio, y verán una maravilla. Es Guatemala. Claro, un espacio público lo podemos interpretar como ese lugar donde el ciudadano puede llegar a tener un momento de solaz, un momento de ocio con su familia. Por ejemplo, ir a pasear a la Sexta, hacer pasos y pedales, digamos, en los diferentes lugares que se hace. Es decir, porque estamos hablando de esa ciudad para vivir, ¿verdad? Seguro, porque ese se trabaja para vivir o se vive para trabajar. Entonces, obviamente hay que buscar el espacio para ello. Claro. Pero, por ejemplo, arquitecto, digamos, espacios como el Cerrito del Carmen, el Paseo de la Sexta, aún, digamos, pasos y pedales están en una cierta área. Pero millones de guatemaltecos viven afuera de estas áreas. Guatemala tiene hoy 23 zonas, de acuerdo como comentábamos con usted. Ahora, hay un plan para llevar todos estos espacios públicos de esta recuperación a la zona 21, a la zona 23, a la zona 18. ¿Cómo piensan seguir con esto adelante? Yo sé que es difícil, porque 7 años recuperar el Cerrito, pues obviamente no es fácil, ¿verdad? Pero como estamos hablando de políticas macro y a largo plazo, ¿qué planes hay para eso? Sí, hay planes, es lo que nosotros denominamos planificando la ciudad del futuro. Es decir, estamos construyendo la ciudad para vivir hoy. Ahorita de ahí vengo de una obra, me tuve que poner el saco porque veníamos a trabajar. Aquí cargo mi camisa de faena, donde está el símbolo. Se lo hubiera dejado pues ahí. Al rato me lo quito con el calor que tenemos, ¿verdad? Entonces cambiamos pues en la entrevista, la obra. Estamos construyendo la ciudad para vivir, que son los ejemplos que usted ha dicho, y planificando la ciudad para el futuro. Efectivamente, el Paseo de la Sexta, el Cerro del Carmen, Jocotenango, el Hipódromo del Norte, la Plaza Barrios, entre otros, son proyectos que parecen y sí están localizados en una zona que es el centro histórico, y un proyecto que le llamamos Corredor Central Aurora Cañas, que es todo este corredor central comercial, ¿verdad?, de la ciudad. Pero esos espacios los seleccionamos porque esos espacios van todos los guatemaltecos. O sea, no solo van los del barrio, sino que ahí usted va a encontrar gente de la zona 21, de la zona 10, de la zona 7, de la zona 18. Entonces los desarrollamos como proyectos emblemáticos. No podemos quedarnos ahí, ¿verdad? Nosotros estamos desarrollando el Corredor Central Aurora Cañas y vamos a continuar hacia el Hipódromo del Norte, también vamos a completarlo. Estamos trabajando el Parque Aurora. El Parque Aurora va a beneficiar tanto a vecinos de la zona 14 como de Santa Fe también, y al final va a ser un parque metropolitano que estamos desarrollando en este momento, trabajando en conjunto con el gobierno central. Hay que decir que hay una instrucción, en este caso, y una conjunción. El general Otto Pérez Molina, ha prácticamente ordenado a su equipo que trabaje este Parque Aurora, que se recupere como un parque público, y nosotros también estamos trabajando armónicamente. También tenemos otros proyectos como lo está trabajando la Dirección de Planificación Urbana, a cargo de la arquitecta Susana Asensio. Ha propuesto lo que es el Parque Caminal Juyú, y así vamos a ir encontrando también en la zona 18, zona 7, zona 11, encontrando otros espacios. Y esa ciudad del futuro se hace por lo que llamamos nosotros la ciudad en red, la ciudad policéntrica, que ya no puede hablar uno de un solo centro, sino de muchos centros, y esas redes se van articulando a lo largo de los corredores de Transmetro, y los servicios de movilidad, los servicios de ciclovías, hacer parques, hacer servicios y hacer estos proyectos que puedan ser como réplicas, ¿verdad?, de identidad. Claro, pero para todo esto pues tiene que existir ese lineamiento de que lo que se quiere hacer es una ciudad para vivir, ¿verdad, arquitecto? Sí. Ahora, por ejemplo, usted mencionó varias situaciones. Uno, la movilidad, porque yo creo que uno de los grandes problemas que encontramos los guatemaltecos a diario es estar metidos en el tráfico, que no camina, transportes que van mejorando definitivamente, pero que todavía falta mucho que hacer. Ahora, la ciudad de Guatemala per se, digamos, tiene 1,5 millones de habitantes, pero sabemos que el área metropolitana prácticamente son 3 millones de guatemaltecos, que la hace pues una urbe muy grande. Sí. Este policentrismo que usted menciona cuando hablábamos de la zona 1, las otras zonas, este policentrismo también se busca exportar, digamos, a las otras ciudades, a Villanueva, a Misco, para que ellos también vayan desarrollándolo.
Sí, el ideal justamente es generar... Bueno, y toda Guatemala. Y toda Guatemala, es generar un modelo urbano, ¿verdad?, alternativo, que es la ciudad para vivir, que está basada en espacios públicos dignos, en movilidad, en un medio ambiente adecuado, parques, etcétera. Debe de replicarse y ese es el ideal nuestro a través de un proyecto demostrativo. Pero nosotros, como nuestro límite, la circunscripción política de la municipalidad no llega allá, sería de conversaciones a otro nivel, pero lo que sí puedo decir que nosotros tenemos ya una policentralidad que es con la zona 18. La zona 18 viene a ser como una ciudad hermana prácticamente de la ciudad que conocemos, donde está el centro histórico, y entonces actualmente el alcalde también ha visualizado ahí ha creado una regencia, que es una forma política administrativa de darle y valorar a la zona 18 y darle la dignidad necesaria. O sea, la zona 18 es una ciudad dormitorio, ¿verdad?, actualmente, y entonces hay muchos segmentos de diversos grupos, clases sociales, grupos sociales, hay mucho sector de trabajo también, que todos los días tiene que venir a trabajar a la ciudad central, ¿verdad? Entonces, ahora también estamos buscando y trabajar con la regencia, con esta nueva forma administrativa, crear la ciudad para vivir, generando opciones de movilidad, vamos a intentar crear un centro cívico, hacer programas de vivienda también en la zona 18 y entonces crear también esta identidad y buscar un equilibrio, una policentralidad que sería bicentralidad en este caso como ejemplo y luego avanzar a la región. Vamos poco a poco, claro, pero es la que tenemos a mano nosotros. Porque, por ejemplo, obviamente cuando nosotros hablamos de las leyes como descentralización, ¿verdad, arquitecto? Sí. Porque obviamente hay muchas competencias que la ley esta permite transferirlas a las municipalidades o que las transmite. Seguridad, por ejemplo, salud, educación, que claro, es un proceso que tiene que seguirse. Las municipalidades ahora tienen más recursos que antes, pues antes no tenían. Sin embargo, ¿en qué punto están, por ejemplo, ustedes en algunas descentralizaciones? Por ejemplo, vivienda, que es una competencia. Bueno, la vivienda es un tema clave para hacer ciudad porque lo que decimos como modelo urbano anterior es que la gente dejó de vivir en la ciudad. Viven algunos, pero la mayoría de gente vive fuera. Entonces es de gran importancia para que la tesis de la ciudad para vivir sea real, que la gente viva en la ciudad. De tal manera que para nosotros la vivienda es un factor urbanístico básico, desde el punto de vista de regresar vivienda y hacer usos mixtos, y también desde el punto de vista de que también hay marginalidad urbana que no es digna de una ciudad tampoco. Entonces pretendemos también hacer un proyecto de subsidio cruzado, que lo podré desarrollar más adelante, para que también la vivienda que está en estado de precariedad también podamos atenderla y crear una ciudad más igualitaria. Es decir, una ciudad para vivir debe pasar por el tema de la justicia y debe pasar por el tema del equilibrio y la equidad. No puede haber una ciudad elitista, ¿verdad?, desarrollada y otra que no. Entonces, la vivienda se convierte en algo importante y entonces sí, nosotros podemos revisar la ley reciente que se aprobó de vivienda y algunos de sus párrafos o capítulos expresan literalmente que las empresas municipales de vivienda pueden coadyuvar al desarrollo de la vivienda. La ley de descentralización también que usted mencionaba, también consigna que las municipalidades, el poder local, también puede tener competencias en vivienda. Y entonces es el nuevo campo en el que estamos incursionando, sumando el espacio público al de la vivienda, que tendrá que ver con el tema de la Bienal que podemos conversar. Claro, lo que pasa es que cuando usted ya, pues estamos ya combinando la ciudad para vivir, obviamente tiene que tener una vivienda al lado, ¿verdad? Sí. Tiene que tener educación, salud, movilidad. El Transmetro, digamos, ha sido uno de los grandes desarrollos. Entiendo que ahora ya van 2 ejes y vienen otros más en camino. Sí. Pero ¿cómo visualiza usted el aporte que el Transmetro ha venido a traer a la calidad de vida del guatemalteco? Sí, el Transmetro es vital porque es el campo de la movilidad. Yo creo que lo que está al alcance de la municipalidad para lograr la tesis de la ciudad para vivir es la movilidad, el espacio público, el manejo del uso del espacio para impulsar usos mixtos de vivienda. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando yo baje de mi casa o abra la puerta, en lugar de tener que tomar un vehículo, tener que ir al supermercado, luego regresar por el viaducto X a mi casa, pueda a la vuelta de la esquina ir a hacer mi súper. O pueda a 2 o 3 cuadras de mi casa ir a la escuela, o pueda ir al mercado en un momentito. Es decir, esa centralidad. Y ese es el proyecto. Entonces, vivienda, movilidad, espacios públicos, uso de suelo.
Lo otro que es salud y otras acciones son del Estado. Algún día puede ser que podamos Vamos aportar. a caminar. Desafortunadamente el tiempo nos va Oye. avanzando, arquitecto, y tendríamos un par de minutos Ya. para que usted me comentara algo de lo que hablamos sobre esta bienal que va a haber en Rotterdam. De acuerdo. Recientemente, 6 meses atrás, presentamos una propuesta a una convocatoria abierta a nivel mundial que realizó la Quinta Bienal Internacional de Arquitectura de Rotterdam. En esa propuesta la convocatoria fue tan grande que 350 propuestas de ciudades de todo el mundo fueron a competir. Y tuvimos la buena noticia y el honor como guatemalteco, ¿verdad? De que fuimos seleccionados dentro de 23 propuestas en el mundo. De ellas, solo 2, Sao Paulo y la ciudad de Guatemala como ciudades latinoamericanas fueron seleccionadas y por lo tanto en esa bienal tuvimos el honor de participar. La curaduría seleccionó el proyecto por el campo, lo que he compartido ahora con ustedes, sobre todo el tema de vivienda, la vivienda productiva, el desarrollo urbano, hacer ciudad y una teoría también sociopolítica de qué hace en el posconflicto, que es después de la paz, cómo solucionar los problemas estructurales que están en el fondo y que no se han resuelto. De tal manera que estamos allí actualmente, estamos en exhibición en este momento en Rotterdam, por si alguien anda por Europa, que nos pase a ver, ya calificamos, ¿verdad? Eso es como la Olimpiada, ¿verdad? Pero en el campo cultural arquitectónico, ahí estamos y estaremos el próximo 6 de septiembre a las 10:30 de la mañana presentando en la Casa Ibargüen en conjunto con la Universidad de San Carlos. Es una presentación pública de esta bienal para que los ciudadanos guatemaltecos podamos compartir y seguir adelante en esta ciudad del futuro. Pues muchas gracias, arquitecto. Verdaderamente yo creo que es muy importante todo lo que usted nos ha comentado. Y yo creo que la parte clave es lo fundamental, decir, bueno, este es un concepto filosófico, ¿verdad? Es una ciudad para vivir. Sí. No es una ciudad para trabajar solamente, no es una ciudad para dormir, es una ciudad para vivir. Correcto. Y yo creo que esa visión de ir hacia eso, de lograr una mejor calidad de vida, con mejores servicios, con menos tráfico, con movilidad más adecuada, pues únicamente puede mejorar la vida de los guatemaltecos. Yo le quiero agradecer muchísimo a ustedes, felicitarlo por el trabajo que están haciendo, obviamente, y estimularlos a que sigan adelante con él. Le agradecemos que nos haya acompañado esta noche, a los guatemaltecos que nos están viendo, nos están escuchando, gracias a la magia de la televisión y de la informática, nos pueden ver en cualquier lugar del mundo, así que si andan por Europa vayan a Rotterdam, pero si no, vayan a Casa Ibargüen y ahí podrán ver ese proyecto. Muchas gracias, arquitecto. Gracias, doctor. Un gusto. Gracias, el gusto es mío. Y a Gracias. ustedes que nos están viendo, escuchando, pues gracias por su atención y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.